Por ello no se preocupan de salir de su estado aunque se les advierta, si alguien lo hace. Permanecen sujetos a su inveterada costumbre a causa de la frialdad de su corazón. ¿Qué modo habrá para que se levanten? Que tomen la leña del conocimiento de sí mismos con el agradecimiento de propio agrado y reputación y la echen al fuego de mi caridad divina, que como si en aquel momento ingresasen en la orden, se desposen con la verdadera obediencia ayudados por el anillo de la santísima fe, que no duerman más en este estado, que a mí me desagrada y a ellos les perjudica. Con toda justicia se les podría decir esta frase: malditos tibios. Si al menos fuerais fríos. Si no os corregís, seréis vomitados de mi boca, porque, como se ha dicho, al no levantarse, se hacen proclives a caer, y cayendo serán reprobados por mí. Más bien quisiera que fuerais fríos, esto es, que os halláis en el mundo con la obediencia común, la cual, en comparación con el ardor de los verdaderos obedientes, parece casi un hilo. Por eso dije, si al menos fueseis fríos. Te he explicado esta frase para que no caigas en el error de creer que quiero más la frialdad del pecado mortal que la tibieza de la imperfección. No, pues yo no puedo querer el pecado, ya que en mí no existe ese veneno, y me desagrada tanto en el hombre, que no consentí que quedase sin castigo y, al no ser el hombre capaz de sufrir la pena que siguió a la culpa, mandé al Verbo de mi unigénito Hijo. Él, por la obediencia, llevó esa pena sobre su cuerpo. Levántense, pues, con santos ejercicios, vigilias, humilde y continua adoración. Mírense en su orden como en un espejo y miren a los patrones de la navecilla, que han sido, como ellos, alimentados con la misma comida, nacidos del mismo modo. Yo soy el mismo Dios que antes, mi poder no se ha debilitado, ni mi voluntad ha disminuido en querer vuestra salvación, ni mi sabiduría en daros la luz para que conozcáis mi verdad. Pueden conseguirlo, por tanto, siempre que lo quieran, siempre que dobleguen los ojos del entendimiento, privándose de la nube del amor propio y corran con la luz de los perfectos obedientes. Así alcanzarán la obediencia, no de otro modo. Aquí tienen el remedio. Elogio de la obediencia y del obediente. La obediencia particular en la vida religiosa y fuera de ella. La obediencia tiene mérito proporcionado al amor, es la virtud más agradable a Dios. Al obediente todo le obedece, todo le sirve de mérito, tiene paz en la vida y en la muerte. 163. Excelencia de la obediencia y bienes que proporciona a quienes la abrazan de verdad. Este es el verdadero remedio que tiene el obediente de verdad, y lo tiene cada día de nuevo, aumentando la obediencia con la luz de la fe, deseando escarnios y villanías y que su prelado le haga pesados encargos para que la virtud de la obediencia y de su hermana la paciencia no se enmohezcan y en el tiempo necesario en que deban actuar no les falten ni les resulten demasiado difíciles. Por eso suena continuamente el instrumento del deseo, que no deja pasar el tiempo, porque tiene hambre de ello. Ella es una esposa solícita que no quiere permanecer ociosa. Oh obediencia deleitable, oh obediencia agradable, obediencia suave, luminosa, porque has disipado las tinieblas del amor propio. Oh obediencia vivificadora, que das la vida de la gracia al alma que te ha elegido por esposa y te ha librado de la muerte de la voluntad propia, que da guerra y muerte al alma. Eres generosa, haciendo que sumisa toda criatura racional, benigna y piadosa. Con benignidad y mansedumbre sufres cualquier trabajo, por estar acompañada de la fortaleza y de la verdadera paciencia. Te hallas coronada con la corona de la perseverancia, no decreces porque el prelado sea inoportuno, ni por pesadez en las tareas que sin discreción te imponga, sino que todo lo soportas a la luz de la fe. Estás tan unida a la humildad, que ninguna criatura la puede arrancar de la mano del santo deseo del alma que te posee. ¿Qué diremos, carísima hija, de esta excelentísima virtud? Que es un bien sin mal alguno.
Ella permanece escondida en la nave del modo que ningún viento la puede dañar, hace navegar al alma en los brazos de la orden y del prelado y no en los suyos, porque el verdadero obediente no tiene que dar cuenta de sí, sino del prelado de quien es súbdito. Enamórate, hija queridísima, de esta gloriosa virtud. ¿Quieres ser agradecida los beneficios recibidos de mí, Padre Eterno? Sé obediente. Por la obediencia manifiestas que eres agradecida, ya que procede de la caridad. Demuestras que no eres ignorante, puesto que procede del conocimiento de mi verdad. Es un bien conocido en el Verbo, el cual os enseñó su camino, dándola como regla para vosotros, haciéndose obediente hasta la afrentosa muerte de cruz. En esta obediencia, que fue la llave que abrió el cielo, está fundada la obediencia común y esta particular dada a vosotros, como te aseguré al principio del tratado de la obediencia. Esta obediencia da al alma una luz que indica que sigue fiel a mí, a la orden y a su prelado. En la luz de la santísima fe se ha olvidado de sí, no buscándose a sí misma, porque la adquirida a la luz de la fe ha mostrado que ha muerto su voluntad propia, a todo sentimiento propio. Esta percepción sensitiva no examina las cosas de los demás, sino las propias. En el caso del desobediente, éste quiere desentrañar la voluntad de quien le manda, y lo juzga según su bajo parecer y oscura visión. Lo hace con la voluntad propia, que le produce la muerte. El verdadero obediente juzga benévolamente la voluntad de su prelado a la luz de la fe, y por eso no busca su voluntad, sino que dobla la cabeza y alimenta su alma con el perfume de la verdadera y santa obediencia. Tanto crece en el alma esta virtud cuanto se extiende en la luz de la fe, pues la caridad, que ha dado origen a la obediencia, procede de la fe. Con la luz que me conoce a mí, se conoce a sí misma dentro de mí, me ama y se humilla, y cuanto más me ama, más humilde y más obediente se hace. La obediencia y su hermana la paciencia manifiestan si de veras se halla vestida con el vestido nupcial de la caridad, con el que entráis en la vida eterna. Por eso, la obediencia abre el cielo y se queda fuera, y la caridad, que digo esta llave, entra con el fruto de la obediencia. Como te dije, toda virtud se queda fuera y la caridad entra. Lo propio de la obediencia es la llave que abre, pues con la desobediencia del primer hombre fue candado el cielo y con la humilde y fiel desobediencia del Inmaculado Cordero, mi Hijo unigénito, fue abierta la vida eterna, tanto tiempo cerrada. 164. Distinción entre dos obediencias, la del religioso y la que se presta a alguna persona fuera de la religión. Él os la dejó como regla y doctrina, dándoosla como llave para abrir y conseguir vuestro fin. Os la dejó como mandamiento en la obediencia general. Pero, si deseáis caminar a la perfección, os recomiendo que paséis por la puerta estrecha de la vida religiosa. Hay otros que no pertenecen a ninguna orden, y que, sin embargo, se hallan en la navecilla de la perfección, esto es, los que observan los consejos de la perfección fuera de una orden. Han rehusado las riquezas y vanidades del mundo temporal y espiritual y observan continencia, unos en estado virginal y otros con la fragancia de la continencia al no conservar la virginidad. Observan la obediencia, como te dije en otro lugar, sometiéndose a alguna criatura, a la que se esfuerzan por obedecer hasta la muerte con obediencia perfecta. Si me preguntases quién tiene más mérito, el que está en una orden o el que no pertenece a ninguna, te respondería que el mérito de la obediencia no se mide por el acto externo, el lugar o la persona que se obedece, si es más o menos malo, si es secular o religioso, sino en conformidad con la medida del amor que posee quien obedece. Así es como se mide. Al verdadero obediente no le hace daño la imperfección del mal prelado, antes bien la ayuda, pues con la persecución, y cargas indiscretamente pesadas, adquiere la virtud de la obediencia y de la paciencia, su hermana. Ni el lugar imperfecto la perjudica. Digo imperfecto porque más perfecta,
más firme y más estable es el estado religioso que cualquier otro. Por eso llamo imperfecto en lugar de los que tienen la llavecita de la obediencia, observando los consejos fuera de una orden, pero no la llamo imperfecta ni de menos mérito, porque toda obediencia y cualquier otra virtud es medida con la medida del amor. Es cierto que en muchas otras cosas la obediencia religiosa es de más mérito, tanto por el voto que se hace en manos del prelado como porque se mantiene mejor así, y es mejor probada la virtud en la orden que fuera, y porque todo acto corporal está unido al yugo y no se puede sacudir, cuando se quiere, sin culpa de pecado mortal, por estar el voto aprobado por la Santa Iglesia. En los que se hallan fuera de una orden no es así. Voluntariamente se han ligado por el amor que implica la obediencia, pero no con voto solemne, de modo que sin culpa de pecado mortal podrían abandonar la obediencia a aquella criatura teniendo causas legítimas y sin culpa por su parte. Si la abandonan por propia culpa, no sería sin gravísima culpa, no sería, sin embargo, pecado mortal el dejar esa obediencia. ¿Conoces la diferencia entre un pecado y otro? La que existe entre el que quita lo ajeno y el que reclama una cosa que había prestado con amor y con intención de no pedirla, pero sin documento que le obligue. El religioso ha otorgado documento por su profesión cuando en manos del prelado ha renunciado a sí mismo y prometido observar la obediencia, continencia y pobreza voluntaria. El prelado le promete, si lo observa hasta la muerte, darle la vida eterna. Así, pues, la observancia de la obediencia, en cuanto al lugar y modo, es más perfecta en una orden. Es más segura, y, si el súbdito cae, tiene más facilidad de ayuda para levantarse. La otra, la obediencia fuera de una orden, es más dudosa y menos segura, con más facilidad vuelve la vista atrás, porque no se siente ligado con un voto de profesión. Vuelve al estado en que se halla el religioso antes de haber profesado, ya que hasta la profesión puede marcharse y después no. Pero el mérito, te he dicho, repito, depende del amor del verdadero obediente, a fin de que cada uno, en cualquier estado en que se halle, pueda perfectamente tenerlo, si lo ha hecho solo por amor. A uno llamo yo a un estado, y a otro a un estado distinto, según las aptitudes de cada uno para recibir, pero cada uno es recompensado según la medida del amor. Si el seglar ama más que el religioso, recibe más, y lo mismo el religioso perfecto respecto del seglar, y así ocurre también con todos los demás estados. 165. Dios no premia según el trabajo ni el espacio, sino en conformidad con la grandeza de su caridad. Prontitud de los verdaderos obedientes. Milagro de Dios en razón de esta virtud. La discreción en la obediencia. Obras y premio al verdadero obediente. A todos os he puesto a trabajar en la viña de la obediencia de modos diversos. A cada uno le será dado el salario según la medida del amor y no según la cantidad de trabajo o la duración en el tiempo, es decir, que el que llega temprano reciba más que el que llega tarde, como se contiene en el Santo Evangelio al poneros mi verdad el ejemplo de los que estaban ociosos y fueron enviados por el Señor a trabajar a su viña. Tanto dio a los que llegaron a la aurora como a los de la hora prima, mostrándoos mi verdad que seréis remunerados no según el tiempo ni lo trabajado, sino según la medida del amor. Muchos son enviados en la niñez a trabajar a esta viña, otros, más tarde, y algunos, en su vejez. Estos últimos andarán algunas veces con tan ardoroso amor, que considerarán la brevedad del tiempo y alcanzarán a los que ingresaron en su infancia, porque éstos han caminado a paso más lento. Por tanto, por el amor de la obediencia recibe el alma su mérito, en ella llena su vasija de mí, mar de paz. Hay muchos que tienen tan pronta esta obediencia y tan hecha una cosa con su alma, que no se ponen a querer ver razones ni el porqué del mandato de quien lo hace, sino que apenas esperan que salga de la boca, cuando ya con la luz de la fe comprenden la intención de su prelado. Y así,
El verdadero obediente obedece más a la intención que a las palabras, interpretando que la voluntad del prelado es la mía y encargo mío lo que él manda. Por eso te dije que obedecía más a la intención que a la palabra. Obedeció a las palabras porque antes lo hizo en su voluntad con el afecto, viéndola con la luz de la fe y juzgando la voluntad del prelado como si fuera la mía. Bien patente quedó en lo que se lee en la Vita Patrum de uno que antes obedecía con el afecto, pues habiéndosele encargado algo cuando había comenzado a escribir una O, que es cosa tan pequeña, no se dio espacio de tiempo a sí mismo para terminarla y cumplió inmediatamente a cumplir el encargo. Para manifestar cuán agradable me había sido aquella prontitud, hizo ahí mi clemencia un milagro, y terminó la otra mitad escrita en oro. Esta gloriosa virtud me es más grata, porque en ninguna otra hay tantas señales y testimonios de milagros sobrados por mí referentes a ella, porque procede de la luz de la fe. Para demostrar cuán agradable me es esta virtud, la tierra y los animales son obedientes. El agua sostiene al obediente, y, si te fijas en la tierra, ésta obedece al obediente, como viste si te acuerdas haberlo leído en la Vita Patrum de aquel discípulo al que, habiéndole dado su abad un palo seco para que lo plantara en la tierra y que lo regase todos los días, con la luz de la fe no se puso a decir, ¿cómo será posible? Sino que, sin querer saber nada de imposibilidades, cumplió lo que le mandaban, hasta tal punto que, en virtud de su obediencia y de la fe, el palo seco reverdeció y dio fruto, como señal de que el alma se había levantado sobre la sequedad de la desobediencia, y, reverdecida, daba el fruto de la obediencia, por lo que el fruto de aquel árbol era llamado por los santos padres el fruto de la obediencia. Y si miras a los animales que no tienen razón, ocurre lo mismo. Como con aquel discípulo que, obligado por la obediencia, a causa de su pureza y obediencia, aprisionó a un dragón y lo llevó a su abad, pero el abad, como verdadero médico, para que no le viniera la ventolera de la vanagloria y para probarlo en la paciencia, lo echó, reprochándole, tú, bestia, has traído atada la bestia. Si consideras el ardor, sucede lo mismo. Por lo que en la Sagrada Escritura tienes que muchos, por no quebrantar mi obediencia o por obedecerme con prontitud, siendo colocados sobre el fuego, no les hacía daño, como ocurrió con aquellos 3 muchachos que estaban en el horno y de otros muchos que se podrían nombrar. El agua sostuvo a Mauro cuando fue mandado por la obediencia a salvar a aquel discípulo que se hallaba debajo de ella. Él no pensó en sí, sino que con la luz de la fe intentó cumplir el encargo de su prelado. Se metió bajo el agua como si anduviese por tierra y salvó al discípulo. En todas las cosas, si abres los ojos del entendimiento, hallarás demostrada la excelencia de esta virtud. Todo debe abandonarse por la obediencia. Si te encontraras elevada a tan gran contemplación y unión del Espíritu en mí, que tu cuerpo estuviera suspenso sobre la tierra, si se te manda por obediencia hablándote en general y no en particular, puesto que no se sujeta a leyes, pudiendo, debes esforzarte por cumplir inmediatamente la obediencia impuesta. Piensa que no debes abandonar la oración cuando es su hora, a no ser por caridad y por obediencia. Te digo esto para que consideres como deseo que sea pronta en mis servidores y cuánto me agrada. Todo lo que hace el obediente tiene mérito. Si come, lo hace por obediencia. Si va o se queda, si ayuna o vela, todo lo hace por obediencia. Si está en el coro, o en el refectorio, o en la celda, quien le guía y hace estar allí es la obediencia con la luz de la santísima fe. Con ella queda como muerta el alma todo género de voluntad propia, humillada y con aborrecimiento, con los brazos de la orden y de su prelado. Con esta obediencia descansa en la nave, se deja guiar de su prelado, ha navegado en el mar tempestuoso de esta vida con gran bonanza, espíritu sereno y tranquilidad del corazón, porque por ella, acompañada de la fe, quita toda oscuridad. Permanece fuerte y segura, porque,
al desprenderse de la voluntad propia, de la que procede toda debilidad y temor desordenado, ha arrojado de sí la debilidad y el temor. ¿Qué come y bebe esta esposa? La obediencia. Come conocimiento de sí y de mí al conocer que de por sí no existe, al reconocer sus pecados y ver que yo soy el que soy, en el que experimenta y come mi verdad, que ella la ha conocido en mi verdad, el Verbo encarnado. ¿Y qué bebe? Sangre. Por ella mi Verbo ha manifestado mi verdad y el amor inefable que le tengo. En esta sangre se muestra la obediencia que le he impuesto yo, el Padre Eterno, por vosotros, y por eso se embriaga. Una vez ebria por la sangre y la obediencia del Verbo, pierde el alma su yo, todos sus pareceres y sabiduría, y me posee por gracia, gustándome, por el afecto del amor con la luz de la fe, en la santa obediencia. Durante toda su vida clama por la paz y en la muerte recibe lo que le fue prometido por el prelado en su profesión, es decir, la vida eterna, visión de paz y de suma tranquilidad y reposo, bien inestimable que nadie puede apreciar ni comprender lo grande que es, por ser infinito. Por eso no puede ser comprendido este bien infinito por algo que sea finito, como el vaso echado al mar no contiene en sí a todo el mar, sino la cantidad que corresponde a su capacidad. El amor es lo que se abarca a sí mismo, y por eso yo, mar de paz, soy el único que me abarco y que conozco el precio de mí mismo, y por estas dos acciones me gozo en mí mismo. El gozo y el bien que tengo en mí lo comparto con vosotros, con cada uno según su capacidad. Yo la lleno y no la tengo vacía. Cuando le doy la perfecta bienaventuranza, comprende y conoce de mi voluntad tanto como le he dado a conocer mí mismo. La obediencia, pues, con la luz de la fe en la verdad, arde en el horno de la caridad, ungida por la humildad, embriagada de su sangre, con la paciencia, su hermana, y con el intento de ser tenida por ruin en cuanto a sí misma, con fortaleza y amplia perseverancia y con las otras virtudes, es decir, con el fruto de las virtudes ha conseguido el fin y me ha conseguido a mí, su creador. Conclusión. Recapitulación de todo el libro. 166. Resumen de casi todo el presente libro. Dilectísima y carísima hija, he satisfecho tu deseo de que te explicara la obediencia del principio al fin. Si te acuerdas bien, al principio me pediste, con un angustiado deseo, que yo mismo te daba, que pudieses hacer crecer el fuego de mi caridad en tu alma. Hiciste 4 peticiones. Una fue en favor tuyo, a la que he satisfecho iluminándote con mi verdad, mostrándote el modo de conocer esa verdad, tal como lo deseabas. Te la manifesté con el conocimiento de mí y de ti y a la luz de la fe al explicarte el modo de llegar al conocimiento de la verdad. La segunda petición fue que tuviese misericordia del mundo. La tercera fue por el cuerpo místico de la Iglesia, suplicándome que la librase de las tinieblas y de la persecución, queriendo que el castigo se hiciera en ti. Sobre esto te mostré cómo ninguna pena sufrida en el tiempo perecedero, por sola la pena, no puede satisfacer la culpa cometida contra mí, bien infinito, pero es satisfecha si la pena se halla unida al deseo del alma y a la contrición de corazón. El modo ya te lo expliqué. Te he respondido también que quiero hacer misericordia al mundo, mostrándote que esta es una característica mía, de donde, por la misericordia y por el amor inestimable que tuve al hombre, envié al Verbo de mi Hijo unigénito. Para hacértelo más claro, te puse una alegoría, el puente que viene del cielo a la tierra por la unión de la naturaleza divina con la vuestra humana. Para iluminarte más sobre mi verdad, te dije también cómo a ese puente se ascendía por 3 escalones, esto es, por las 3 potencias del alma. De este verbo y puente que te he mostrado te enseñé 3 escalones en su cuerpo, que son los pies, el costado y la boca. En ellos están figurados los 3 estados del alma, imperfecto, perfecto y perfectísimo. En el último alcanza el alma la excelencia del amor unitivo.
En cada uno te he señalado claramente qué es lo que quita la imperfección y qué hace que el alma alcance la perfección y cómo se pierde esta, así como los ocultos engaños del demonio y del amor propio espiritual. En estos estados te hablé de las 3 admoniciones que hace mi clemencia, una te la puse en esta vida, otra, en la muerte, pues si muere sin esperanza, muere en pecado mortal, y la tercera, en el juicio final. De los que estaban en la segunda te dije que los que andan bajo el puente se hallaban en el camino del demonio, y te hablé de su desventura. Te hablé algo de la pena de los condenados y de la gloria de los bienaventurados, cuando cada uno haya recibido nuevamente su cuerpo. Te prometí también, y te prometo, que, en virtud de los grandes sufrimientos de mis servidores, reformaré a mi esposa, invitándoos a sufrir, lamentándome contigo de su maldad y mostrándote la excelencia de los ministros. Les he puesto en esta excelencia y reverencia que exijo les tengan los seglares, diciéndoos que por sus defectos no debe disminuir la veneración a ellos y cuanto me desagrada lo contrario. Te hablé de la virtud de los que viven como ángeles, diciéndote también algo a propósito del sacramento. Te hablé, asimismo, de dichos estados, porque querrías conocer los estados de las lágrimas y su procedencia, y te los relacioné con estos. Te he dicho que todas las lágrimas salen de la fuente del corazón de modo ordenado. Te hablé también de los 4 estados de lágrimas y de las quintas, que engendran la muerte. He contestado a la 4ª petición que me hiciste, es decir, que proveyese al caso particular ocurrido. Como sabes, yo lo proveí. Además te he explicado sobre mi providencia en general y en particular, mostrándote, desde el principio de la creación hasta el fin, como todo lo he hecho y lo hago con divina providencia, dando y permitiendo tribulaciones, consuelos espirituales y temporales. Todo se da para vuestro bien, para que os santifiquéis en mí y mi verdad se cumpla en vosotros. La verdad fue esta, que os creé para que tuvierais vida eterna. Esto se manifiesta por la sangre del Verbo, mi Hijo unigénito. Finalmente, satisfice tu deseo en mi promesa de explicarte sobre la obediencia y sobre la imperfección por la desobediencia, de dónde procede y quién la arrebata. Te la presenté como llave, y eso es. Te hablé de la obediencia particular, de los perfectos y de los imperfectos, de los religiosos y de los que no pertenecen a ninguna orden, de cada cosa por separado, de la paz que proporciona la obediencia y de la guerra que origina la desobediencia y cómo se engaña el desobediente, dándote a entender que la muerte vino al mundo por la desobediencia de Adán. Ahora, yo, Padre eterno, suma y eterna bondad, concluyo que por la obediencia del Verbo, mi Hijo unigénito, tenéis vida. Todos, desde el primer hombre, el hombre viejo, contrajisteis la muerte. Por eso, todos los que quieren llevar la llave de la obediencia han recibido la vida del hombre nuevo, el dulce Cristo Jesús, de quien yo hice puente, porque el camino del cielo estaba cortado. Pasando vosotros por este dulce y recto camino, que es una verdad iluminadora, con la llave de la obediencia, cruzáis las tinieblas del mundo y no os hacen daño, y, al fin, con la llave abrís el cielo. Ahora te invito al llanto, a ti y a los otros servidores míos. Por él y por la humilde y perseverante oración quiero ser misericordioso con el mundo. Corre por este camino de la verdad muerta, para que no sea reprendida de andar despacio. Ten cuidado con salir de la celda del conocimiento de ti y conservigaste en esta celda el tesoro que te he dado. Esta es doctrina de verdad, fundada sobre la roca viva, el dulce Cristo Jesús, verdadera luz que disipa las tinieblas. Vístete con ella de veras, queridísima hija. Agradecimiento. Alabanza a la Trinidad, alabanza a la fe. Oración última, la verdad en la fe. 167 / vertical. Esta devotísima alma,